Eso es, muchas bendiciones. Esto es una Aleluya. bendición, una noche más, donde el Señor nos visita a nosotros, su pueblo. Somos Amén. parte de los escogidos de Dios y eso es motivo para dar gloria y honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Un saludo, mis queridos amigos, hermanos. Qué bueno que en esta noche, en esta bendita hora, usted puede estar conectadito ahí, disfrutando de aquello que Dios ha determinado para usted y para mí. Es una bendición Aleluya. extraordinaria la que nos concede el Señor en esta hora de poder compartir un poco más. Llegamos nada más y nada menos que el episodio número 8. Aleluya. Episodio número 8 de esta maravillosa serie que Dios nos regala, que nos permite compartir con todos ustedes. Conoceréis la verdad. La serie ya en la recta final, ya con el episodio de hoy y con el episodio del sábado que viene, estamos completando esta primera y gloriosa temporada. Tenemos nuevos proyectos comenzando en el año próximo. Así que le invitamos a que usted esté muy pendiente, muy atento a todo lo que Dios tiene para usted y para mí. Aquellos hermanos que no han visto los episodios anteriores, que recién se conectan, que recién comienzan con esto, quisiéramos invitarles y decirles que tenemos todos estos episodios, desde el 1 hasta el 8, disponibles por el canal de Gabriel Rivera en YouTube. Busque ahí los episodios si quiere repasar algunos de estos episodios, porque han tenido una secuencia. Dios ha ido trayendo una enseñanza. Poco a poco ha ido Dios añadiendo conocimiento. Y nos gustaría que ninguno de ustedes se pierda de la bendición de lo que ya Dios nos ha entregado. Pero en esta hora tenemos un episodio extraordinario. Amén. Cumpliendo con algunas cosas que dejamos pendientes en el episodio anterior, que queremos enfatizar en ellas y fortalecerlas un poco, y algunas ideas nuevas que vienen a complementar todo lo que ya hemos venido trayendo. Casi una nueva temporada por ahí, pero esta la vamos a cerrar con broche de oro. Y en un episodio, el episodio número 8, ¿cómo ser libre? ¿Cómo dejar de estar atormentado por los demonios? Eso es. ¿Cómo ser libre? Pero más importante, ¿cómo mantener esa liberación? Yo creo que el pueblo del Señor, desde el episodio pasado, hemos ido en progreso. Eso es. Hemos recibido testimonios poderosos de personas que están recibiendo la revelación y que están aceptando el llamado de Dios a concientizar en estos temas, a que esta palabra que el Señor está arrojando durante estas 8 semanas se les comience a meter por dentro. Hay personas que ya están aceptando este llamado de Dios, sí, y que ya están recibiendo los beneficios que esto trae. Claro. Y eso es lo más poderoso, porque nosotros, respondiendo al llamado de Dios, eso es lo que queremos hacer, que usted sea bendecido por Dios, que usted pueda caminar en libertad, bendecido en todas las áreas de su vida. Y Dios lo está haciendo. Y hay una grande oposición. La oposición no siempre es mala. Las oposiciones en muchas ocasiones nos levantan una bandera de que vamos por el camino correcto. Eso es. Las oposiciones nos muestran que el enemigo no está contento con lo que estamos haciendo para Dios. Y esta información que está llegando hasta tus oídos, que ha llegado a nuestros oídos, esta revelación de la palabra, viene como un veneno a destruir todas las raíces de las semillas y de aquello que el enemigo ha sembrado en nuestra vida por años. Así que Dios, por medio de esta bendita palabra, está tirando un veneno que mata esa raíz de aquello que el enemigo sembró, porque Dios va a sembrar y está sembrando algo nuevo en nosotros, algo que va a producir, que nos va a hacer mucho bien. Así que si esto ha bendecido de alguna manera tu vida, no olvides compartirlo con alguien. Alguien tiene que ser alcanzado por las palabras del Señor Jesucristo a través de este contenido. Así que no olvides compartirlo y de lleno vamos a lanzarnos en este episodio número 8. El episodio pasado, papi, hablamos de las 5 puertas principales que todo cristiano tiene que asegurarse de cerrar. Estas eran los pecados propios, las maldiciones generacionales,
los traumas, los pactos y la brujería. Amén. Esas 5 puertas todo cristiano se tiene que asegurar de cerrarlas. Y muchos en el episodio anterior pudimos darnos cuenta que quizás una o varias de esas puertas por mucho tiempo en nuestra vida estuvieron abiertas o están abiertas, por lo cual se levantó una banderita de alerta que nos dijo, es tiempo de cerrarla. Y para no dejar la clase o el episodio en el aire, dijimos y enfatizamos en algo que nosotros podíamos hacer. Claro. En un método que nosotros los hijos de Dios teníamos. Tenemos que entender, papi, y esto no lo hemos dicho, que la liberación es el pan de los hijos. Eso es verdad. Que es el alimento específico para los hijos, lo que Dios ha preparado para aquellos que son hijos de Él. El pan de los hijos es la liberación. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que apropiarnos de esta palabra. Y en ese episodio anterior dijimos que había un procedimiento. ¿Cuál era ese procedimiento? Número 1, pedir perdón. Número 2, renunciar verbalmente a ese pecado. Número 3, cerrar esa puerta espiritual. Y número 4, echar fuera el demonio o los demonios. En este episodio vamos a continuar lo que en el episodio anterior comenzamos. Y nosotros tomamos un tiempo para preparar un manual que le va a servir a ustedes, el pueblo de Dios, para este proceso de liberación. Papi, háblanos de eso. Amén. Formulario pequeño, un manual pequeño, que va a ser la guía para que usted y yo podamos entrar y someternos a este proceso que lo hemos denominado la autoliberación, un proceso que queremos dejar establecido que todo cristiano debe pasar por él. Es una responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios de examinarnos, de identificar aquellas puertas que se han abierto a lo largo de toda nuestra vida antes de conocer al Señor, algunas después de haberlo conocido, que están atadas, algunas de ellas directamente a nuestro pecado. Sí, Fíjate que le llamamos puertas, porque no todas tienen que ver con nuestro pecado, porque si no le llamaríamos pecados simplemente, que dan acceso a que el enemigo, a que los demonios puedan penetrar en nuestro cuerpo. Pero son puertas porque algunas son directamente nuestro pecado, pero también mencionamos unas que no necesariamente tienen que ver directamente con nuestro pecado, porque por medio de la Biblia identificamos que hay unas maldiciones generacionales que no fueron culpa nuestra y que por el pecado y la naturaleza del pecado, Dios quitó su protección de familias completas y enteras, y así hay muchas personas, aún niños, que han recibido el daño. Sí mismo. Esas puertas no tienen que ver con nuestro pecado, pero sí se abrieron en un momento determinado, y nosotros hemos preparado y le tenemos por aquí. Tenemos este manual, este formulario pequeño que nos va a ayudar a que usted y yo podamos identificar de una manera breve, sencilla, aquellos elementos importantes que hay que reconocer. Son varias paginitas, 3 paginitas, y usted y yo por medio de este formulario podemos identificar aquellos elementos que necesitamos tomar en consideración para cumplir con esos pasos que tú diste, Gabo, que es el pedir perdón primeramente, el renunciar al pecado, el cerrar la puerta. Y una vez hemos cumplido con estos otros elementos, pues ya entramos a este cuarto paso, del cual podemos estar regocijados, contentos, porque tenemos la capacidad dada por Dios para echar fuera al demonio. Y tú traíste un punto muy importante, Gabo, y es que la liberación es el pan de los hijos. Así mismo es. Los que no son hijos de Dios no tienen esta bendición. ¿Por qué? Porque no son propiedad de Dios. Así mismo es. No le podemos echar fuera a un demonio, a una persona que no tiene a Cristo, porque no le pertenece a Cristo. Lo que nos sella como propiedad de Cristo es el Espíritu de Dios, que lo recibimos cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor
y nuestro Salvador. Por eso es que Jesucristo dejó el ministerio de la liberación. Así que el ministerio de la liberación, ¿para quién está destinado? Para la iglesia, para la gente que es de Dios, porque es el pan de los hijos. Sí mismo es. Así que si con solamente haber recibido a Cristo ya podemos decir que todos los demonios se fueron de nuestro cuerpo, no haría falta el ministerio de liberación. Porque si los que no son de Cristo no pueden aspirar a eso, quiere decir que el ministerio de liberación está determinado para la iglesia, es el pan de los hijos, y Jesucristo dejó la capacidad de echar fuera demonios. Así, ¿de quién salen los demonios? De aquellos que han cambiado de dueño. Usted y yo somos los que tenemos el poder dado por Dios para echar fuera a los demonios, para sacarlos. Pero tenemos que empezar con nosotros, limpiando esta vasija, limpiándonos completamente para presentarnos delante de Dios. Ese manual Yo quisiera ideas decir, importantes. sí, yo quisiera decir, y pásame el manual por aquí, nosotros tenemos esto tanto físicamente como PDF, y yo le voy a invitar a todas esas personas que nos están viendo y que posteriormente se van a ir conectando a que usted nos pida esto, que se comunique de alguna manera con nosotros. Usted puede utilizar el inbox de Facebook, nos lo puede dejar aquí en los comentarios. De alguna manera, contáctese con nosotros. El mejor método es por aquí, por Facebook, por la página Radi y Gabriel Rivera. Nos envía un mensajito y nosotros le vamos a hacer llegar esto. Si de alguna manera usted tiene la capacidad de vernos a nosotros, pídanoslo con toda libertad, porque esto es algo importantísimo para los hijos de Dios, que le va a ser muy útil, y que todo lo que va a traer a su vida son bendiciones. También, si usted quiere anotar por ahí mi email, si usted quiere contactarse conmigo a través de email diciéndome envíame el documento, anote por ahí: Gabriel Rivera Ministries @gmail.com. Yo voy a dejar a papi diciendo unas palabritas y yo me voy a asegurar de que en pantalla salga en unos segunditos. Papi. Amén. Así que vamos a discutir de una manera breve, por encimita, estos elementos de este manual para que usted lo tenga. Antes de ir unos detalles importantes que queremos compartir con todos ustedes. Mire, este manual comienza identificando estas 5 puertas que ya hemos hablado, particularmente en el episodio anterior. Por ejemplo, la puerta del pecado propio. Pues la puerta del pecado propio, usted y yo debemos reconocer que son los pecados relacionados, por ejemplo, con la idolatría. Hay varios dentro de los pecados propios, hay 3 vertientes. Número 1, aquellos que tienen que ver con los pecados contra Dios, aquellos que tienen que ver con los pecados contra nosotros y los pecados contra el prójimo. Cuando hablamos de los pecados propios, hay unos pecados, dijimos, 3 elementos, 3 subdivisiones. Uno de ellos son los pecados contra Dios. ¿Cuáles son esos pecados contra Dios? Por ejemplo, la idolatría, el honrar a algo o a alguien que no es Dios. Hay otros pecados relacionados a pecar contra Dios. El pecado de la rebelión, el ateísmo, o las personas que se vuelven en contra de Dios sin causa, sin una razón justa. Y también el visitar brujos, hechiceros, santeros. Todos estos pecados se convierten en pecados directamente contra Dios, aunque todos los pecados, por ser violación a leyes divinas, se constituyen pecados contra Dios, pero estos particularmente son dirigidos en contra de Dios, y la Biblia los menciona como elementos que Dios aborrece de una manera muy particular. Fíjate que estos pecados que la Biblia habla y que hemos mencionado en estos episodios anteriores, que tienen que ver con esas maldiciones que van hasta la 3ª y 4ª generación, están relacionados con la idolatría. Pecados que Dios aborrece de una manera muy particular. Estos pecados, en este manual, usted va a ver que va a poder identificar cuáles de esos pecados usted entiende que usted ha participado de ellos, y usted le va a poner un checkmark. Y luego usted va a hacer una oración, y dentro de la oración va a cumplir con esos elementos que Gabo ya mencionó. Como por ejemplo, podríamos hacer una oración: Señor, te pido perdón por ofenderte con el pecado de la idolatría.
o con el pecado de la rebelión, o la hechicería, o la brujería, el pecado que usted identifique, lo puede identificar ahí en ese papelito. Y luego usted pide perdón, usted renuncia a ese pecado, cierra la puerta de ese pecado y posteriormente echa fuera a todo demonio relacionado con la idolatría que haya penetrado en usted. Ahora, hemos querido detenernos porque hay otro elemento. Por ejemplo, ya mencionamos pecados contra Dios, pero también están pecados contra nosotros mismos. Y esos pecados que son contra nosotros los mencionamos en el episodio que hablamos de la guerra de la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Lo puede buscar por allá, por el 13. Sí. Muy bien, pues allí hablamos de estos pecados. Estos pecados normalmente están relacionados con nuestras conductas sexuales. Escuche esto. Y además de eso hay otros, como por ejemplo el orgullo, el vicio, las ansiedades, los miedos, tienen que ver o son pecados que nos hacen daño directamente a nosotros. Pero dentro del manual usted va a ver que hay una partecita que nos da una idea, porque escuche esto. Los apóstoles hicieron un énfasis particular en exhortar al pueblo de Dios, a los cristianos, a que huyeran de la fornicación. Decían, todos los pecados están fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que escuche esto que le vamos a decir. Cuando una persona se une en una relación ilegal, ilegítima, inmoral delante de Dios, se une con otra persona, escuche esto, se crea un vínculo. La Biblia dice que vienen a ser una sola carne. Así que cuando una persona, por eso es que los apóstoles hacían un énfasis particular, huyan de la fornicación, escapen de eso, porque todos los demás pecados, con simplemente seguir este procedimiento de pedir perdón, de renunciar al pecado, de cerrar la puerta y de echar fuera el demonio, es suficiente. Pero estos pecados relacionados con actividades sexuales tienen un elemento adicional. Y ese elemento adicional nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Está aquí en el manual. Y es que usted y yo nos unimos. El que tiene una relación sexual fuera del orden de Dios se está uniendo, se está creando un vínculo con esa otra persona. Y es posible que ya esa persona pues ya haya salido de su vida y haya años que usted no vea a esa persona, que no tiene relaciones con esa persona, pero se creó un vínculo. Y a estos 4 elementos de pedir perdón, etcétera, usted y yo tenemos que añadirle otro elemento. Y es que hay que romper ese vínculo. Esas almas quedaron unidas. Y usted tiene que devolver esa fracción del alma de la otra persona que quedó adherida a usted. Usted tiene que devolverla verbalmente. Te devuelvo esta parte de tu alma y cancelo este vínculo que se creó con esta relación y pedir de vuelta cualquier fragmento del alma suya que se haya quedado adherida a la persona y romper ese vínculo. Y una vez uno completa esta oración mencionando el nombre de la persona, entonces puede pasar al procedimiento que ya hemos establecido, que es pedir perdón, renunciar al pecado de la fornicación, del adulterio, ya sea lujuria, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, cualquier tipo de relación sexual de unión de 2 personas. Pues para cada una de ellas hay que romper ese vínculo. Importante eso, que queríamos mencionarlo. Y dentro de los pecados propios, el último pecado propio sería contra el prójimo. Escuche esto, porque tampoco queríamos dejar pasar por alto esto. Dentro del papelito de este manual, usted va a poder identificar cuáles son esos pecados. Por ejemplo, el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, enojo, chisme, falsos testimonios, etcétera, etcétera. Pero queremos detenernos porque dentro de esos pecados hay uno que necesita que se resuelva otro problema también, porque es de la naturaleza de aquellos sexuales, que hay que añadir algo más. Y es el pecado del odio y del resentimiento contra alguien. La Biblia dice que si nosotros no le perdonamos a nuestros hermanos las ofensas, Dios no nos perdona. Así que esto es de vida o muerte. Hay gente que viene al cristianismo y pasa su vida cristiana con esa puerta abierta. Horrible. ¿Cuánta gente muere en la iglesia antes de tiempo, enfermos con diferentes enfermedades? Escucha esto, hay enfermedades que son enfermedades que te conducen a la muerte en poco tiempo, finales,
Esas enfermedades normalmente están asociadas a los odios y a los rencores. Gente que no ha podido perdonar, porque la Biblia dice que el que no perdona, Dios no le perdona a él. Así que esa puerta permanece abierta en toda la trayectoria de su vida cristiana. Así que dentro de este manual aparece una listita para que usted pueda poner los nombres de esas personas que a usted le ha ofendido o lo han ofendido a usted a lo largo de toda su vida. A lo mejor usted necesite más páginas. Pues usted y yo tenemos que tomar la iniciativa de identificar a esas personas, y si esa persona está viva y está al alcance nuestro, hay que ir a pedir perdón, mis queridos hermanos. Sí mismo es. Cuando lo hacemos, no puede haber liberación completa si usted y yo no hemos perdonado, si usted y yo no tenemos la capacidad de, identificando a esa persona, darle un abrazo. Hay que identificar a esas personas que nos han hecho daño o que nosotros le hemos hecho daño para pedirle perdón, y una vez hemos pedido perdón, entonces, si esa persona murió, pues lo vamos a hacer verbalmente. Te perdono. Y expresamos ese perdón, porque ese perdón nos va a hacer libres. Te perdono. Y mencionamos el nombre de la persona, aunque ya haya muerto, porque estamos liberándonos de eso y le pedimos perdón al Señor por ese pecado. Lo confesamos y luego entonces pasamos al procedimiento de pedir perdón, de renunciar, de cerrar la puerta y de echar fuera al demonio. Así que ese es el procedimiento que tenemos para esta serie de pecados que están relacionados a los pecados propios contra Dios, contra nosotros y contra nuestro prójimo. Así que todos los que nos están viendo, sepan que este manual está disponible para ustedes. Ustedes nos pueden enviar un mensaje por inbox, como lo dijimos hace un ratito, o me pueden escribir a este email que está saliendo en pantalla. Papi, ¿Cuánto cuesta ese manual? No cuesta nada, No eso cuesta es gratis, nada. se lo vamos a enviar. Además de los pecados propios, este manual es poderoso en esas otras puertas y toca cada una de estas puertas en específico con oraciones de ejemplo, y usted las puede ir decorando a su gusto, pero no desviándose de las verdades poderosas que estas oraciones recalcan. Porque le voy a dar un ejemplo, porque otra de las puertas de las cuales mencionamos eran las maldiciones generacionales, y lo que tenemos que entender es que las maldiciones generacionales no están ligadas a los pecados que nosotros cometimos, sino los pecados que cometieron nuestros antepasados. Un ejemplo para una oración como esta, ¿cuál es? Mira cómo dice el manual. Señor, te pido perdón por los pecados que cometieron mis antepasados. Ellos te ofendieron y abrieron puertas que han permanecido por años abiertas. Yo renuncio y cancelo toda maldición familiar y generacional que esté activa sobre mí y sobre mis seres queridos. Y esta oración continúa, pero no se la voy a hacer completa porque usted nos va a pedir este formulario para que usted sea bendecido por Dios. De la misma forma, se tratan los pactos y los traumas. Usted y yo estamos muy conscientes. Nosotros tan solo tenemos que abrir las redes sociales, tan solo tenemos que leer los periódicos, tan solo tenemos que ver las noticias para entender que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo donde las crisis están por doquier, donde todo el mundo está enfrentando por algo, todo el mundo está pasando algo. Que muchas personas viven toda su vida traumatizadas por eventos que los marcaron. Este formulario y este manual está específicamente diseñado para encargar de cerrar esas puertas y hacernos libres. Claro, todos nosotros queremos ser libres en todo el sentido de la palabra. Por eso usted necesita este manual. Y rápidamente, yo quisiera pasar, papi, a este último punto, que es el último que vamos a darle un poquito de calor porque tiene algunas variantes que tenemos que tener en claro, porque estas oraciones diseñadas aquí representan las 5 áreas donde el enemigo quiere atacarnos a través de la brujería. Háblanos de eso. Fíjate, Gabo, es importante que reconozcamos que en los pecados propios, en aquel pecado que es contra Dios,
mencionamos la brujería, la hechicería, la santería, todo eso, pero aquí volvemos a mencionarlo de una manera distinta. Aunque incluimos dentro del manual una oración, renunciando también a si nosotros hemos participado de eso, pero se despierta también otra realidad, y es que a lo mejor nosotros no hemos participado de eso, pero alguien ha enviado brujería en contra nuestra. Sí. Y por eso es que entonces la incluimos aquí, porque tenemos que cancelar esas brujerías que alguien envió. ¿Por qué? Porque cada vez que un brujo, un santero, envía una brujería contra nosotros, sale un demonio de la casa del brujo y viene a empezar a rodearnos. Si nosotros no abrimos una puerta, ese demonio no puede entrar. Ahora, como está 1 o 2 semanas ahí pendiente, el tiempo que establezca el brujo que va a estar pendiente ese demonio, es posible que en esos días usted y yo cometamos un error. Y si cometemos un error, abrimos una puerta, cometemos un pecado, inmediatamente ese espíritu que fue enviado entra. Y estando dentro, ahí comienza a realizar su asignación. Mira lo importante de esto. Así que nosotros tenemos que constantemente estar apercibidos, porque tenemos la capacidad de esos demonios que han sido enviados, nosotros desactivar y cancelar las brujerías. Sí mismo. Brujerías, como mencionamos en el episodio anterior, brujerías de muerte, de enfermedad, de tormentos, de ruina y de destrucción y de amarres sentimentales. Esas 5 principales brujerías, tenemos la capacidad de destruir esos altares, de destruir esos entierros y de paralizar esa obra, y de toda maldición que haya enviado en brujo, enviarla de vuelta al que la envió. Y esos demonios, quitarle y cancelarle las órdenes que recibieron y decirles se regresan, o enviarlos al abismo. Y así los sacamos del medio, de manera que ese tiempo que el brujo lo envió a estar rodeándonos, esperando la oportunidad, pues cortamos eso y ya el demonio se fue. Así que incluimos dentro del manual una oración para que usted, que tiene la autoridad, porque es creyente, es hijo de Dios, es un guerrero de Jesucristo, usted tiene la autoridad para cancelar. Cuando usted y yo hablamos esta palabra y en esa oración proclamamos que se cancele lo que digamos que se va a cancelar, créame, mi querido hermano, que en el mundo espiritual se cancela, se rompen las brujerías, se rompen todos los hechizos y todos los bebedizos y todos los conjuros, todo queda roto. Y usted y yo podemos participar de la bendición que Dios nos provee. Ahora, usted va a llenar ese formulario, va a disfrutar la liberación que va a comenzar a manifestarse en usted. Si todavía, cuando usted termine ese manual, usted se deleite en él y está. Yo estuve como 1 semana completa trabajando con esto para mí. Y después que uno termine este manual, uno lo vuelve y lo utiliza cuán frecuentemente uno crea necesario. Cada vez que uno sienta algo extraño en su cuerpo, sienta alguna crisis que lo está atacando, que uno sospecha que no proviene de nada bueno, de algo natural, sino que puede estar el enemigo envuelto, uno vuelve y ataca con este manual. Ahora, es posible que a lo mejor después de usted haber hecho esto por unas cuantas semanas, se dé cuenta que todavía usted siente alguna necesidad. Si ese fuese el caso, entonces usted se comunica con nosotros y nosotros le vamos a ofrecer una oración adicional, porque a veces necesitamos la ayuda de alguien que nos ministre, que esté con nosotros. La Biblia dice que oremos los unos por los otros para que seamos sanados, pero le adelantamos esto porque nosotros sabemos que es muy poderoso y usted va a comenzar su proceso de liberación usted mismo. Dios le va a dar el poder, o ya le dio el poder y la capacidad ahora para usted poder complementar o completar este formulario, esta provisión que Dios le hace, y usted va a recibir la liberación que tanto necesita. Mire algo, hermano. Nosotros, el pueblo de Dios, estamos listos para vivir los mejores tiempos. Amén. Estamos listos y equipados para vivir la mejor etapa de nuestra vida una vez somos libres. De esto se trata este episodio, de cómo hacernos libres, cómo nosotros agarrar esos recursos que ya Dios nos entregó y ponerlos a funcionar a nuestro favor. Pero ahora nos vamos a mover un poquito del manual y vamos a hablar de otros temas
que también son muy importantes, porque yo le estoy creyendo a Dios que se levanta un pueblo libre en las verdades de Jesucristo. Yo le estoy creyendo a Dios por una generación que se levanta libre, llena del poder del Espíritu Santo. Y por tal razón estoy comprometido en anunciar las disciplinas que Dios está esperando para aquellas personas son libres. ¿Por qué? Porque ¿qué yo voy a hacer una vez yo soy libre? ¿Qué usted va a hacer una vez es libre? ¿Se va a quedar en su casa tirado para atrás tomando café con pan? Eso no es lo que Dios está esperando. Usted se puede tomar su café y comerse su pan, pero Dios está esperando algo mucho mayor, mucho más grande, de mucho más valor que esto. Escuche esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el punto número 1 que tenemos que tener muy claro, y las vidas que nos están escuchando tienen que tener muy claro, es que el paso número 1 que nosotros tenemos que dar una vez nosotros somos libres es encargarnos de mantener esa liberación. Amén, amén. Eso es lo primero que nosotros tenemos que encargarnos. Y es lo que mayor tiempo nos va a tomar. ¿Por qué? Porque esto es algo de todos los días. Tenemos que mantener nuestra liberación. Pero papi, ¿cómo nosotros? Es un regalo maravilloso que Dios nos ha entregado. Pues sí, hay una manera. Y la Biblia nos habla de la manera y las formas. Y nosotros ya las tenemos todas preparaditas, bien puestecitas aquí. Y usted no tiene que estudiar toda la Biblia para poder darse cuenta de cuáles son, porque se las vamos a decir. Fíjate, Gabo, tú estableces que hay maneras, de sin lugar a duda, tenemos que mantener esa liberación, porque es posible que a nosotros no nos ha costado mucho una oración. Cumplir con llenar un papelito, identificar a aquellas personas que hemos... Pero a Jesucristo le costó la vida. Sí. Hay gente que puede pensar que tener que llenar un formulario o repetir algo o cancelar una brujería le puede parecer algo pesado, pero pesado fue lo que hizo Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Usted y yo estamos apropiándonos de algo que no sudamos, que lo sudó Jesús, que fueron lágrimas de sangre y posteriormente su sangre completa vertida en la cruz del Calvario. Así que hay maneras de mantener esta liberación, y dentro de este proceso de mantener la liberación hay un área muy especial, y es que tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Sí mismo es. Dentro del proceso de mantener la liberación, usted y yo tenemos que velar cuidadosamente de que nuestra relación con Dios sea óptima, se esté manifestando de la manera que Dios desea y estemos cumpliendo con aquellos elementos que Dios ha establecido. Y uno de los elementos más poderosos que Dios ha establecido dentro de la disciplina para mantener esa liberación es la oración. La oración no es otra cosa que el proceso a través del cual llegamos a la presencia de Dios. Escuche esto, es el proceso. Fíjate que la oración no es solamente una herramienta para que Dios sepa lo que nosotros necesitamos, o no es solamente un proceso que utilizamos para que Dios nos dé lo que necesitamos. La Biblia establece que la oración es un proceso por el cual llegamos a la presencia de Dios. Si lo utilizamos como un mecanismo para que Dios nos escuche, nos quedamos cortos en el proceso. No lo completamos porque el propósito es llegar a la presencia de Dios. Sí mismo es. Así que la oración no es otra cosa que un proceso que Dios ha diseñado para que nosotros vayamos en su dirección. Fíjate que Dios viene en nuestra dirección por medio de su palabra. Sí. Entonces quiere que nosotros vayamos en su dirección por medio de la oración. Dios conoce todas las cosas. Dios no necesita que usted y yo lo pongamos al tanto de las cosas. Es más, cuando usted y yo oramos y le pedimos algo a Dios, ya Dios, antes de que lo digamos, ya Dios lo conoce. No solo eso, es posible que usted y yo le estemos pidiendo cosas a Dios que, como Dios lo conoce todo, sepa que eso no es lo que necesitamos. Eso no es lo que nos conviene, y Dios sabe qué es lo que nos conviene. Pues alguna persona podría decir, bueno, pues ¿por qué si Dios lo sabe, nos hace y nos pide que oremos? Porque esas son las reglas de Dios.
Dios tiene leyes. La Biblia habla de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Pues la regla de oro es pedir y se os dará. Llamad y se os abrirá. Así que Dios ha establecido que todo lo que Él tiene y quiere dar, lo va a dar en respuesta a aquel que se lo pide. Como nosotros podríamos decir, pero ¿por qué es que hay que echar fuera un demonio? Si cuando recibimos a Jesucristo, ¿por qué Dios no lo echa fuera? Porque es la regla de Dios. Porque Dios ha decidido darnos el poder a nosotros para que nosotros lo echemos fuera. Alguien podría decir, pero ¿por qué? Si Dios sabe que estoy arrepentido, ¿por qué ya no me perdona y se acabó? No, si usted está arrepentido, tiene que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque es la regla de Dios. Y usted y yo tenemos que seguir las reglas de Dios. Y la regla de Dios es que Dios quiere que usted y yo oremos. Y metió la oración y la expresión, el nosotros solicitar aquellas cosas que necesitamos dentro de ese proceso para empujarnos a nosotros a que nos metamos en Él. Pero el propósito de Dios, como Él sabe todas las cosas, es no solamente que usted y yo le presentemos nuestras necesidades, es que lleguemos a su presencia, porque Él quiere tener intimidad con nosotros. Escuche esto. Dios quiere que nosotros tengamos una vida de oración profunda. Por eso Jesucristo, la Biblia dice que pasaba la noche orando, que se levantaba muy de mañana. En una ocasión se llevó a los discípulos a orar y los encontró dormidos después de un rato y les dijo, ustedes no pudieron velar conmigo siquiera una hora. Así que aquel cristiano que toma en serio esto y se dedica a la oración, todo cristiano que dedica profundamente tiempo a la oración, 1 hora, 2 horas de oración, no se levanta, escuchen esto mis queridos hermanos, no se levanta ningún cristiano después de un tiempo profundo de oración para ser vencido y derrotado por el pecado. No se levanta un cristiano después de haber tenido un buen periodo de oración para caer en adulterio y en fornicación. No se levanta un cristiano de sus rodillas después de haber tenido un buen periodo de oración para seguir atormentado con pensamientos. No se levanta un cristiano de sus rodillas deprimido, falto de gozo, desanimado. No se levanta jamás un cristiano de sus rodillas débil y para caer en pecado. Nosotros podemos estar seguros que si nosotros estamos viendo personas que la mayor parte del tiempo en su vida están deprimidos, angustiados y dominados por el pecado, podemos estar seguros que algo no anda bien en su vida de oración. Las personas de oración, los hombres y mujeres de oración, tienen la capacidad de vivir en victoria. Eso es así. Mi hermano, es imposible que usted se levante, no de 5 minutos de oración, de un buen tiempo de oración, a comenzar a hablar cosas que van en contra de Dios. Es imposible que usted salga de un tiempo prolongado de oración y comience a hablar todo lo contrario a lo que Dios ha establecido para tu vida. Soy un fracaso, soy una decepción, nada me sale bien. Esas son frases que es imposible decirlas una vez nosotros nos levantamos de nuestras rodillas. Porque el periodo de oración, como es el proceso que nos lleva hasta Dios, si usted y yo lo hacemos bien y lo completamos, llegamos a la presencia de Dios. Y el estar en la presencia de Dios cambia a la gente, transforma a la gente. La oración tiene una capacidad extraordinaria y es de transformar al ser humano, cambiar al ser humano. Fíjate, un hombre de oración será siempre un hombre de fe. Sí es. La persona que se dedica a la oración, que tiene la disciplina de la oración, siempre la fe estará sólida y fuerte. El hombre de oración, en otras palabras, cree lo que otras personas no pueden creer. Horrible. El hombre de oración, el guerrero, usted y yo, a lo que fuimos llamados cuando nos disciplinamos en la oración, vemos lo que nadie puede ver. Cuando la gente normal ve un gigante, usted y yo vemos un perro flaco. Fíjate que cuando David fue a enfrentar a Goliat, Goliat le dijo, tú vienes a mí con palos, ¿tú te crees que yo soy un perro? Y David le dijo, no ofendas a los perros, tú eres menos que un perro. Así que el hombre de oración
es el hombre que tiene la visión correcta. Y cuando todo el mundo está viendo cosas negativas, ese hombre está viendo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque estuvo con Dios. Porque se acercó a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, se nos pega lo de Dios. Nos adherimos a aquello que es de Dios. Y cuando llegamos otra vez al planeta Tierra, porque cuando oramos nos remontamos al tercer cielo. Ay, Dios mío. Y cuando bajamos a la tierra otra vez, no somos igual que los demás mortales. Ahora venimos a traer el poder de la inmortalidad y el poder sobrenatural de Dios aquí, a este planeta en que nos han permitido vivir. Mire algo, las personas que pasan largos periodos de oración no tienen tiempo para preocuparse tanto de los problemas. Claro. Las personas que pasan profundamente un tiempo en la presencia de Dios, entiéndase algo, no es lo mismo orar 5 minutos, no te da tiempo. Si vemos la oración como el vehículo que nos lleva a la presencia de Dios, tenemos que entender que hay un camino trazado. Y que si nos montamos en el vehículo de la oración, vamos a tener que en un proceso llegar hasta la presencia. Hay quienes se montaron en el vehículo de la oración y en la primera salida que vieron se desviaron. Hay quienes se montan en el vehículo de la oración y pasan 5 o 10 minutos y sienten que ya le hablaron todo lo que le iban a hablar a Dios. Sin embargo, una vez Jesucristo hablando, y lo quiero unir con esto de los problemas, una vez Jesucristo hablando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, quienes pasan un profundo tiempo en oración van a darse cuenta que cuando vengan los ofrecimientos de las tentaciones, ellos van a estar muy ocupados en la presencia de Dios. Claro. Van a estar deleitándose en la presencia de Dios. Y yo quisiera presentar que esto no es un proceso de 5 minutos. Nos han engañado, hermano. Así es. Lamentablemente nos han engañado diciéndonos, cuando tú te acuestes en tu cama, cierra tus ojitos y dile algo a Dios. Qué triste que cristianos de años todavía se acuesten en la cama y saquen 5 minutos. Gabo, ha sido, y mis queridos hermanos, ha sido el plan del enemigo, porque es un alma demasiado poderosa. La Biblia establece que es un alma, nosotros tenemos almas para la destrucción de fortalezas. ¿Sí es? Como son armas para la destrucción de fortalezas, el enemigo no quiere que por nada usted y yo nos desarrollemos en la oración, que crezcamos en eso. Pero hay Jesucristo dejó un modelo. Claro que sí, por eso lo tengo aquí en el teléfono. ¿Por qué? Porque en una ocasión los discípulos se dieron cuenta de los métodos que Jesucristo estaba utilizando para llevar a cabo su ministerio. Y Jesucristo no salía de los montes si no había orado lo suficiente. Entiéndase, una vez Jesucristo dijo, yo no hago nada si antes no veo al Padre haciéndolo. Exacto. ¿Cómo él va a darse cuenta de eso? En la oración. Y Jesucristo en todo su ministerio dedicó mucho tiempo a la oración. Viendo esto los discípulos dijeron, oye, pues enséñanos a orar. Y en el capítulo 6 de Mateo hay unas enseñanzas acerca de la oración. Y yo le voy a invitar a usted que lo busque y lo tenga marcadito ahí en su casa. Yo voy a estar leyendo del 9 al 13, pero usted lea todo ese capítulo porque hay enseñanzas poderosas acerca de la oración. Hay un modelo de oración. ¿Cuál es el modelo de la oración? El Padre Nuestro. Que otra cosa, lamentablemente la hemos sacado del orden original y lo hemos utilizado casi como un amuleto para decir Padre Nuestro que está en el cielo. Y es al papagayo y no le damos la profundidad que se merece. Cuando le preguntaron acerca de la oración a Jesucristo, Jesucristo trajo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una joya, hermano. Así es. Y si cualquiera de ustedes, de los que nos está viendo, me puede asegurar que utilizando el método del Padre Nuestro puede completar esta oración en 5 minutos, yo le voy a sacar un premio, le vamos a hacer un video a usted premiándolo. Porque el Padre Nuestro, el modelo del Padre Nuestro no se hace en 30 segundos, ni en 5 minutos, ni tan solo en 10. Yo le hice una prueba, decorándolo pocamente.
no menos de 35 minutos cumpliendo con este método. Porque tiene 7 elementos. Fíjate qué interesante el número de la perfección. Amén. Tiene 7 elementos el Padre Nuestro. Vamos a darle lectura. Y mientras vamos dándole lectura, vamos a ir mencionando estos 7 elementos. Y quiero ir rápidamente sobre ellos. ¿Cuáles son estos 7 elementos? Número 1, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Número 1 es el reconocimiento a Dios. Así que cuando Jesucristo fue a enseñar acerca de la oración, dijo, comiencen reconociendo a Dios. ¿Y cómo lo reconoció en esta oración modelo? Como Padre. Padre nuestro. Y además de reconocerlo como Padre, lo posicionó en la posición que le corresponde. Que estás en los cielos. Hay un reconocimiento de majestuosidad ahí. Tú gobiernas. Exactamente. Elemento número 2. Santificado sea tu nombre. Ahí hay un proceso de alabanza. Y qué lindo cuando nosotros podemos comenzar nuestras oraciones reconociendo la majestuosidad de Dios y en reacción a ese reconocimiento elevar una alabanza. Entiéndase, esto no es un proceso de 2 segundos. Aquí nosotros podemos detenernos a reconocer a Dios como Él se nos haya revelado a nosotros. Y a medida que nosotros vamos percibiendo cómo Dios se nos ha revelado en nuestra vida, comenzar a adorarlo. Elemento número 2 es la alabanza. Número 3, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El elemento número 3 es expresar confianza en la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino. Nosotros tenemos que entender que hay ciertas normas que gobiernan el reino de los cielos. Y número 1, dicho sea de paso, tan solo mencionar venga a nosotros tu reino, estamos estableciendo que Dios tiene un reino donde Él es el rey. Así que hay también un poco de reconocimiento en ese escenario. Pero el mensaje, el espíritu de este tercer elemento, es decirle a Dios, todo ese orden que hay en el reino de los cielos, que se adapta perfectamente a tu voluntad, que el orden del reino de los cielos está establecido y marcha completamente al 100% en tu dirección, en la dirección de tu voluntad, yo te pido que tú la traigas a mi vida. Amén. Que tú la traigas sobre mi casa. Cuando estamos dándole profundidad a este Padre Nuestro, vamos comenzando a notar que no es algo simple, que esconde algo poderoso detrás de él. 4 elemento. Antes de que leas ese cuarto, Gabo. Seguro. O sea, que en ese momento de hágase tu voluntad, es un proceso también de rendición. Es un proceso en que estoy diciendo que no se haga mi voluntad. Exactamente. Señor, hay cosas que yo deseo y que yo quiero, pero yo entiendo que lo mejor es que lo que tú tienes en mente sea lo que se desarrolle, lo que venga. Así es, así es. Así que si alguien quiere anotar esto, vaya anotando. Lo primero, el reconocimiento. Segundo, la alabanza. Número 3, expresar confianza en su voluntad. Número 4, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es el momento de las peticiones. Claro. A veces nosotros nos inclinamos, hincamos nuestras rodillas y arrancamos a espepitar peticiones por ahí para abajo. Y guárdame, y cúbreme, y lo otro, y haz lo otro. Y no nos hemos detenido a alabar a Dios, no nos hemos detenido a ninguna de estas cosas antes, después de haberle dedicado tiempo al Señor de calidad. Es el cuarto. Es el cuarto, no es el primero. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Entiendes? El de hoy, dánoslos hoy. Porque la oración es algo de todos los días. Claro. ¿Te acuerdan aquel ejemplo de Moisés que tenían que salir a buscar el pan todas las mañanas y no podían coger para 2 días, tenían que coger para el día? Así mismo en la oración, de esa misma manera funciona. Así que este cuarto elemento suple nuestras necesidades. 5º elemento, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 5º elemento, pedir perdón y perdonar. Eso está poderoso. Nosotros tenemos que sacar el tiempo para decirle a Dios, bueno, Señor, tú conoces mis flaquezas, conoces mis debilidades, te pido que seas tú perdonando para yo perdonar a los demás. Y voy rápidamente.
próximamente dice, no nos metas en tentación, líbranos de la tentación y líbranos del mal. Ahí le estamos pidiendo la protección al Señor, para luego terminar diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que terminamos con alabanza nuevamente. Amén. Así que estos son los elementos que trae la oración, que nosotros nos tenemos que apropiar de ellos. Y antes de pasarte, papi, para que nos diga algo, el episodio de hoy nos vamos a extender un poquito más, porque son verdades que el pueblo necesita entender. Así que usted no se desconecte, porque esto está bueno y se va a poner mejor. No llegamos a las 3 horas hoy. Bueno, ya hemos completado, Gabo, ese primer elemento dentro de lo que es nuestra relación con Dios, que la estamos desarrollando, esa disciplina que es para mantener nuestra liberación. Pero hay un segundo elemento en esa dirección hacia Dios, y es el elemento de la adoración. Fíjate que la adoración no es otra cosa que el reconocimiento que nosotros como individuos le hacemos a Dios por lo que nos es revelado de Él. Escuche esto. De acuerdo a nuestra revelación, a lo que nosotros hemos percibido de Dios, nosotros vamos a reaccionar y vamos a responder en una honra a nuestro Dios, que se llama la adoración. Esa reacción que tenemos ante la majestuosidad de Dios, ante la grandeza de Dios, ese reconocimiento que le damos a Dios por lo que nosotros hemos percibido que Él es. Fíjate que lo lindo de la oración es que uno puede ir creciendo en ella, pero la adoración también. Podemos ir creciendo, porque de acuerdo a vayamos creciendo, mientras vamos creciendo en revelación, pues nuestra adoración también va creciendo. Amén. No podemos honrar y adorar a Dios por algo que no conocemos de Él. Así que la adoración está atada a esa experiencia que hemos tenido con Dios. Desde el primer episodio estamos hablando de las verdades de Dios, de la revelación de Dios. El segundo, el nuevo nacimiento. O sea, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Va a dar paso a que nosotros expresemos en dirección a Dios esa nuestra adoración. La adoración no es otra cosa, le hemos llamado el ministerio perpetuo de la iglesia. Un día los predicadores se van a terminar. Un día los ministerios van a terminar, pero la adoración nunca va a terminar. La Biblia dice que en el cielo continuaremos siendo adoradores. Así que usted y yo hemos comenzado esta eternidad con Dios, como tú me decías, Gabo. Esta eternidad con Dios comenzó el día que aceptamos a Jesucristo, y estaremos por toda la eternidad adorando a Dios. Así que es el ministerio perpetuo de la iglesia. Fíjate que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. En otras palabras, reyes porque estamos encargados de velar un territorio. Estamos encargados de cerrar las puertas y sacar a los enemigos del territorio que Dios nos ha entregado. Por eso la Biblia dice que somos reyes, pero también dice que somos sacerdotes, o sea que somos adoradores, los que estamos encargados del culto y de la adoración. Fíjate que Dios en este tiempo anda buscando muchas cosas, pero la Biblia hace hincapié en algo muy particular. Anda buscando gente, anda buscando ovejas, la Biblia dice, anda buscando discípulos, pero la Biblia reconoce, Jesucristo hablando, y dijo, ¿qué es lo que realmente Dios persigue del ser humano? Le dijo Jesús a la mujer samaritana, el Padre está buscando adoradores. Aleluya. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es que canten bonito, no es que toquen bonito los instrumentos, es que puedan adorarle con el espíritu. Fíjate que la adoración es una práctica espiritual, como la oración. Es una práctica espiritual que nos lleva hasta la presencia de Dios, aun cuando nuestro cuerpo está aquí en la tierra. La adoración es igual. Es una práctica espiritual, es algo que se hace profundo. Por eso es que el que no tiene a Cristo no se constituye un adorador, porque su espíritu está muerto.
Así es. Y como es una práctica espiritual, lo primero que tiene que ocurrir es que ocurra el milagro del nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, es que entonces estamos en la posición y en el lugar apropiado, espiritualmente hablando, para comenzar nuestra relación de adoración a Dios. Así que tenemos que entender que la adoración no es música, ni tampoco instrumentos. La adoración no está ligada al llanto, ni tampoco a los gritos. La adoración no está ligada al piano, a la guitarra. Eso es. La adoración es algo más. Y yo hace un rato, pensando y meditando en esto, pude entender que la adoración viene a ser también una respuesta. Amén. Porque si nosotros nos montamos, ahorita utilizamos este ejemplo, si nosotros nos montamos en el vehículo de la oración, este nos va a llevar hasta la presencia de Dios. Y yo estoy seguro, garantizo al 100% que una vez nosotros llegamos a la presencia de Dios, es imposible estar ahí y no darle una respuesta de adoración a Dios. ¿Quién de nosotros puede estar delante del Señor y ni tan siquiera decirle santo, 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 cuán grande y poderoso tú eres, Señor? Es una respuesta también, pero yo quiero asentar una base, y es que nosotros no podemos adorar correctamente a quien nosotros no conocemos. Esto es una verdad sostenida por la Biblia, y tú utilizaste ese pasaje de la mujer samaritana en el Evangelio según Juan capítulo 4, los versos 23 y 24, tú utilizaste, pero el versículo número 22, mira lo que Jesús dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Así que Jesús hace una distinción de lo que es adorar sin saber y adorar sabiendo. Entonces vamos a notar una diferencia en lo que es la adoración correcta. Una vez, Pablo se presentó en Atenas y paseando por las sinagogas de Atenas y dialogando quizás con los varones atenienses de aquel lugar, comenzó a notar algo. Esto lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, el capítulo 17, del 22, 23 por ahí. Comenzó a ver que aquellos varones atenienses eran muy religiosos y tenían estatuas por aquí y le rendían culto a este Dios y al otro Dios y al otro Dios. Eran espirituales de una manera poderosa. Pero en ese transcurso de Pablo se da cuenta que tienen en una esquina, en algún lugar, tenían un elemento que decía al Dios no conocido. Y esto le levantó también una banderita a Pablo. Y le dijo: veo que ustedes son muy espirituales, muy religiosos, pero han levantado un altar aquí de adoración al Dios no conocido, y nosotros no podemos adorar correctamente a quien no conocemos. Pero a ese que ustedes no conocen yo le vengo a predicar. Aleluya. Y comenzó a hablar de Jesucristo y comenzó a hablar de las verdades del reino, y dice que muchos aceptaron al Señor. Tenemos que asentar esta base, que nosotros, la manera donde nosotros nos vamos a acercar a Dios en oración de forma correcta es entre más lo conozcamos. La adoración verdadera está ligada al conocimiento. Mira lo que dice esta frase de un gran escritor: una adoración verdadera se concibe en la oración, se forma en la oración, nace en la oración, crece en la oración y madura en la oración, porque es el mecanismo establecido por Dios para que nosotros lo conozcamos más. Así que tenemos que tener en cuenta que entre más nosotros nos relacionamos con Dios, así también los límites de alcance de nuestra adoración también van a ir creciendo, porque entre más los conozcamos, más le podremos adorar. Amén. Así que ya tenemos en esta primera parte, podemos reconocer estos elementos de la oración y de la adoración. Así es que estos elementos son tan importantes que son los que nos van a permitir
Son parte de los elementos que nos van a permitir mantener esa liberación. Pero fíjese que hemos discutido todos estos elementos porque usted y yo debemos saber que la vida del guerrero es una vida de oración y de adoración. No solamente o exclusivamente de un momento en el día, sino que tenemos que aprender a ser adoradores en todo momento y a orar en todo momento. Hay gente que tiene que aprender a levantar sus manos en los momentos aún de tribulación y de angustia. Usted y yo tenemos que saber que tenemos que adorar a Dios, no importando lo que estén viendo nuestros ojos, porque esa adoración nos va a mantener en la presencia de Dios. Sí, donde nos llevó la oración, la adoración nos va a mantener allí. Y estando allí vamos a poder ver y creer las cosas que son indispensables que veamos y que creamos. Ya con estos dos elementos poderosísimos, hemos completado lo que podríamos decir que es nuestra responsabilidad con relación a Dios en el área de mantener la liberación. Ahora, para finalizar, queremos compartir con ustedes, porque hay otro elemento, y es el elemento de nuestra vida y nuestra batalla al enfrentar a nuestro adversario, el enemigo. Ya para proteger nuestra liberación, hemos cumplido con aquello que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ahora, hay otro elemento para poder mantener la liberación, que es un elemento defensivo y en algunas áreas ofensivo y también defensivo, pero en nuestra vida de guerra espiritual contra nuestro adversario, el diablo. ¿De qué se trata? Pues de otra arma muy poderosa, nada más y nada menos que la armadura de Dios. Y compartimos con ustedes lo que dice en Efesios 6. Me parece que esta es la traducción del lenguaje actual. No, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Se escucha maravilloso, escúchela. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, escuche esto, así después de la batalla, todavía seguirán de pie. Para mantener la liberación. Mantener y seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición. Defiendan su posición, te está diciendo el Señor. Poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Este elemento de protección es la armadura. Fíjense que la Biblia dice que es la armadura de Dios. Es algo que Dios ha separado, ha determinado. Pero usted y yo tenemos que ponérnosla todos los días. Dios la separó, Dios nos la entregó. Pero usted y yo tenemos que tomar la responsabilidad de todos los días ponernos cada una de estas piezas. Mira, vamos a discutirlas rápidamente. Número 1, empezando de arriba para abajo, el yelmo o el casco de la salvación. O sea, es la parte de la armadura que va a proteger nuestros pensamientos, nuestra cabeza. Ahí donde llegan los pensamientos y las ideas y los ataques del enemigo, pues está diciendo la palabra, el apóstol Pablo, pónganse un casco. Dios le dio un casco para que nada pueda alcanzarle. ¿Cuál es el casco? La salvación. La confianza que usted y yo tenemos en que Jesucristo, la obra que hizo, nos entregó salvación eterna. Señor. Esa confianza todos los días en la mañana, después de haber orado, después de haber adorado, decirle: Dios, me pongo este casco en esta hora y te doy gracias por el casco que me hiciste provisión. Con este casco me lo pongo esta mañana para que me proteja en todo este día. Estoy seguro de que estoy salvo, de que compraste esto para mí. Escuche esto, la coraza de la justicia. Señor. Una coraza que Dios permite que usted y yo nos pongamos, que representa la justicia de Dios. Es la justicia de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo fue justo, no cometió un solo pecado. Y esa justicia
impedía que el enemigo le alcanzara con sus ataques. Fíjense que el enemigo nunca pudo alcanzar a Jesucristo con un ataque. Nunca pudo intentándolo quitarle la vida, ni enfermarlo, ni detener ese ministerio. ¿Por qué? Porque estaba cubierto con la coraza de la justicia. Esa coraza de justicia fue la que Cristo, o es la que Dios, por medio del sacrificio de Cristo, ahora nos entrega. Yo todos los días en la mañana me pongo esa coraza y digo, me pongo la coraza de Cristo, la cual trae protección perfecta y trae provisión perfecta. Amén. Nada me puede tocar, nada me puede alcanzar, porque tengo la coraza de la perfección de Jesucristo puesta sobre mí. Dice también la espada del Espíritu, que es la palabra. Así que usted y yo tenemos que desarrollar esa habilidad, Gabo, para blandir esa espada, para moverla ágilmente. Esa espada es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que desarrollar la habilidad con la palabra, empezar a crecer en el conocimiento de la misma, porque esto nos va a ayudar en nuestra batalla. El escudo de la fe. Ahí esta versión me encanta, porque dice: levanten el escudo de la fe, porque saben que va a venir de todas direcciones el ataque. Pero ese escudo no es como me decía Gabo hace unos días, una tapa de lata de galleta. No es algo finito, no es algo delgado, no es algo débil. Es un escudo poderoso, es el escudo de la fe. Es la confianza que usted y yo tenemos en Dios. Eso va a detener todos los dardos de fuego del maligno. No hay un solo dardo que pueda penetrar ese escudo de la fe. Esta me encanta, el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone toda esa armadura, usted necesita ceñírsela, apretársela bien, para que ninguno de esos elementos se caiga. Y ese cinturón es la verdad de Dios. Cabo, mis queridos hermanos, hay muchas mentiras que se proclaman. Hay muchas mentiras que usted y yo escuchamos por la radio. Que nos morimos si no nos ponemos la vacuna. Que si no buscamos, que si no hacemos esto o lo otro, vamos a tener problemas. Mentiras. Si usted y yo no tenemos bien puesto el cinturón de la verdad y no conocemos la verdad, vamos a caer heridos en esta batalla. Pero si usted y yo tenemos bien puesto el cinturón y estamos creyendo la verdad de Dios, no nos morimos hasta que Dios lo diga. Aleluya. Nos pique lo que nos pique, nos ataque lo que nos ataque. Usted y yo, si estamos metidos en la voluntad de Dios y estamos peleando la batalla de Dios, nada ni nadie, sea grande o sea microscópico, nos podrá arrancar de este planeta un segundo antes de lo que Dios ha determinado. Esa es la verdad de Dios. Y con esa nos ceñimos, nos apretamos ese cinturón todos los días. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, nos vamos a poner en los pies la buena disposición de anunciarle a otros, de predicarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. En todas estas cosas tenemos que hacernos ágiles, desarrollarnos. Gabo, ¿qué te parece si hacemos una oración en esta hora por estos queridos hermanos y amigos? Vamos a hacer una oración porque yo siento a Dios, papi. Aleluya. Yo siento a Dios. Sí. Dios está aquí poderosamente. Y mientras estaba ahí tirado para atrás, mientras tú decías todas estas grandes cosas que el Señor nos ha dejado a nosotros, inmerecedores en todas las áreas, pero que el Señor lo hizo a beneficio de nosotros. Y nos dejó los equipos, y nos dejó las armas, y nos dejó las herramientas, y no falló en ninguna de las áreas, y suplió todas las necesidades, y se encargó de poner los puntos y las comas donde tenían que ir, y se encargó de suplir a las necesidades físicas, a las necesidades emocionales, a las necesidades espirituales. Y esta noche, en este episodio, Dios está regalando virtud que sale de Él. En una ocasión, una mujer se le pegó a Jesucristo y tocó tan solo el borde de su manto. Y Jesucristo, en medio de una multitud, se tuvo que detener porque se dio cuenta que virtud
había salido de él, porque algo, una mujer llena de fe, se había atrevido a arrastrarse por el suelo hasta tan solo tocar el borde de su manto. Y me parece que hay personas que en esta noche están tomando la fe que se concibió en oración, que se concibió en la adoración, que se ha concebido en esto de la armadura de Dios, y está diciendo: este es el día de mi milagro, este es el día donde yo me visto de cabeza a pies, que no se me queda ninguna de las partes de mi equipo, donde yo me encargo de ponerle punto, como hizo Jesucristo, en donde tenían que ir los puntos, y las comas en donde tenían que ir las comas. Este es el día donde tú de arriba abajo te pongas la armadura de Dios. Hay una armadura que es de tu size. Si tú eres medium, la armadura es medium. Si tú eres small, la armadura es small. Si tú eres X large, esa armadura es X large. Está específicamente diseñada para ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos acercamos delante de tu trono, confiadamente, sabiendo que nos estás escuchando. Hoy yo te pongo en tus manos a estas personas que nos están viendo. En este proceso de autoliberación, en este primer paso que nosotros tomamos, decidiendo ir en pos de ti y ir en pos de aquellas cosas que tú dejaste para nosotros, nos apropiamos de ellas y decimos a los demonios: fuera en el nombre de Jesús, ya no tienen parte ni suerte, el derecho legal es cancelado, cerramos esa puerta, pedimos perdón y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y hoy avivo a estas personas. Comparto con estas personas para que sean avivadas en una vida de oración ferviente, en una oración eficaz, de estas personas que son justas para poder hacer muchas cosas en beneficio de ellos y de su familia. Activa un ambiente de adoración poderoso en sus casas y en sus hogares, y trae esta armadura y trae bendición sobre ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Y queridos hermanos y amigos, hemos completado ya con este 8º episodio esta serie de episodios que venían para ponernos en el lugar que Dios quiere que estemos y para entregarnos las armas y las herramientas que necesitamos, para vencer nuestra batalla. Ya usted y yo estamos preparados para salir airosos en todas las batallas que usted y yo podamos enfrentar. Por eso hemos discutido todos los detalles, desde el nuevo nacimiento hasta la guerra final en contra de las fuerzas del enemigo, para protegernos usted y yo. Pero esto no termina aquí. En el próximo episodio vamos a estar dando unos detalles, porque todavía Dios tiene muchas cosas preparadas para usted y para mí. Ya usted y yo tenemos a nuestro alcance aquello que necesitamos para tener victoria personal. Pero en el próximo episodio vamos a traer unos puntos muy interesantes, porque todavía Dios tiene algo especial con usted y conmigo. Pásame el manual por aquí. A todas las personas que deseen este manual, ya hay varias personas pidiéndolo. Por ninguna manera lo dude. No tenga miedo. Comuníquese con nosotros. Ahí en pantalla sale mi email. Usted se puede contactar conmigo. Se lo enviamos PDF, imprímalo de alguna manera. Llene este formulario que lo va a bendecir de una manera sobrenatural. No desaproveche esta oportunidad. Así que nos despedimos en esta ocasión. Esto es Conoceréis la Verdad, la serie. Dios te bendiga. Me los bendiga. Amén.